El manga comienza con nuestro protagonista despertando en un vasto vacío cubierto de agua. No hay cielo, ni tierra firme, solo un inmenso océano tranquilo que se extiende hasta donde alcanza la vista. De pronto, aparece una hermosa chica frente a él. Sonríe con dulzura y lo felicita por haber muerto, aunque enseguida se disculpa por su torpeza y le ofrece sus condolencias. Con voz tierna, le explica que es una diosa y que él fue arrollado por un camión. Lo curioso es que, en lugar de asustarse o entristecerse, el protagonista parece aliviado, quién sabe por qué. La diosa empieza a contarle un poco sobre su vida pasada. Al parecer, nunca cometió nada malo, y justo al cumplir los 18 años, como un regalo del destino, sus padres murieron en un accidente de tráfico. Desde entonces, su vida fue cayendo en picada, pero todo eso está por cambiar. La diosa le anuncia que será reencarnado en una familia rica, con un rostro atractivo, talento para todo lo que desee, y, además, conservará todos sus recuerdos de su vida anterior. Le dice que, al fin, será feliz. Sin embargo, le advierte que no será reencarnado en la Tierra, sino en otro mundo completamente distinto. Si lo enviaran a un lugar conocido, lo más probable es que buscara a sus seres queridos, y eso podría complicar su nueva existencia. Aquella última frase lo deja pensativo, aunque no por mucho tiempo. El protagonista pregunta por su hermana, recordando que ella también fue atropellada junto a él por el camión. La diosa le confirma que sí, que ella llegó antes que él, y que ahora será enviado al mismo mundo donde ella está. Esa revelación lo altera profundamente. Pregunta qué ha hecho para merecer eso, pues pensaba que al fin se había librado de ese demonio. Pero al parecer, aún debe vivir con el temor de volver a verla. El protagonista se niega rotundamente a reencarnar en ese mundo, pero ya es demasiado tarde. Es sumergido en el agua, mientras la diosa, con miedo en la voz, le suplica que se esconda lo más que pueda, que hará todo lo posible para que su hermana jamás lo encuentre. La diosa jura protegerlo siempre de ella. Mientras cae más profundo, empieza a escuchar unos latidos, sabe que está a punto de nacer en ese otro mundo. En su mente, se pregunta si esta vez logrará escapar de su hermana. Todo esto, mientras una sonrisa macabra comienza a tomar forma en la oscuridad. El protagonista nos revela que estuvo encerrado por su hermana durante 5 años. Tras la muerte de sus padres, ella desarrolló un carácter completamente posesivo, llevándolo al extremo. Él la amaba profundamente, pero la pérdida de sus padres rompió algo dentro de ella. Su comportamiento se volvió extraño, enfermizo. Lo obligaba, por ejemplo, a comer directamente de su boca, como si fuera un pajarillo alimentado por su madre. Quizá te preguntes por qué nuestro protagonista se dejaba hacer todas esas cosas. ¿Por qué no se negó desde el principio? Bueno, la primera vez que intentó resistirse, su hermana lo castigó de la peor manera. Como toda yandere, secuestró y amordazó a una compañera de clase del protagonista. Él la recuerda, una chica que lo había observado durante exactamente 40 minutos y 35 segundos, el 27 de julio del año anterior. Para su hermana, eso fue un acto imperdonable, un pecado lujurioso. Como castigo, le cortó todos los dedos de un solo tajo. La joven, en medio del dolor, intentó liberarse. Pero la hermana del protagonista la sujetó de la cabeza y, con una sonrisa cruel, apuntó un sacacorchos directamente a sus ojos. El protagonista, paralizado por el miedo, no pudo moverse. Sabía que si intentaba detenerla, más amigos suyos morirían. Solo pudo observar cómo su hermana le arrancaba los ojos a la chica y, en el último instante, le cortaba la garganta. Después, su hermana se acercó a él. Le advirtió que si volvía a negarse, más personas cercanas a él pagarían el precio. Entonces comenzó a desvestirse frente a él. Para ella, su inmovilidad era una señal de obediencia, y por eso, quiso recompensarlo por ser un buen chico. En una ocasión, mientras era forzado a intimar nuevamente, el protagonista se dio cuenta de que ya había perdido la cuenta de cuántas personas había visto morir a manos de su hermana. Ella, entre gritos de éxtasis, decía que deseaba vivir de esa forma para siempre. Él, por su parte, se resignó. Había perdido toda esperanza de escapar de ella. Durante 5 largos años, nadie vino a salvarlo. Ni una sola alma se apiadó de él. Una tarde, su hermana cometió un pequeño pero fatal error, olvidó cerrar con seguro la puerta principal.
El protagonista, al darse cuenta, gritó y corrió lleno de alegría. Por fin era libre. Entre lágrimas y risas gritaba que ahora podría tener una vida feliz. Pero en este manga, la felicidad siempre es efímera. Una voz lo llamó, suave, como si fuera el mismísimo destino burlándose de él. Al voltear, la vio, su hermana estaba justo frente a él. Su sola figura lo hizo entrar en pánico. Miedo. Desesperación. Esos eran sus sentimientos de cada día, y ahora volvían como una avalancha. Ella, con una sonrisa perturbadoramente tranquila, le dijo: «Vamos a casa, ya has estado mucho tiempo afuera». El protagonista, agotado, roto, decidido a no volver a esa pesadilla, corrió directamente hacia ella y la empujó con fuerza a la carretera. Un camión pasaba en ese instante, pero antes de ser arrollada, ella lo tomó del brazo. En un último acto posesivo, lo arrastró con ella. Ambos fueron golpeados violentamente por el vehículo, murieron juntos. En su rostro, una expresión marcada por el terror, pero también por algo más difícil de descifrar. Quizás rabia. Quizás placer. O quizás la certeza de que si no podían vivir juntos, tampoco morirían separados. Al terminar su recuerdo, el protagonista toma conciencia de que ha reencarnado. Ahora es un bebé y se ha orinado encima. Una joven doncella, llamada Anneli, lo limpia con paciencia. Ella pertenece a la familia Lieber y se encarga de atender todas las necesidades del recién nacido. Ahora lleva el nombre de Jack. Desde el primer día, Jack recibe el gran amor de su nueva familia, una casa tradicional que valora profundamente el afecto, la unidad y la lealtad entre los suyos. Sin embargo, en sus pensamientos aún habita la sombra de su hermana. Él sabe que ella lo buscará. Sabe que, de alguna forma, ella encontrará la manera de alcanzarlo, incluso en este nuevo mundo. Por eso, antes de que ese momento llegue, debe encontrar la forma de defenderse. Está dispuesto a usar todos los poderes que este mundo le ofrezca para protegerse del demonio que alguna vez fue su hermana. En este mundo existen 72 espíritus, y con ellos, 72 tipos de artes espirituales, una categoría única para cada raza. Estos poderes solo pueden ser utilizados por 72 personas en todo el mundo. Y entre ellos, el poder que reside dentro de Jack es uno de los más extraños, las alas de la deserción. Un poder que le permite volver ligeras todas las cosas que toca, capaz de romper las cadenas del destino y los modelos de prisión que lo aprisionan. Un don perfecto para alguien que solo quiere escapar. Tras su primer año como Jack, su familia celebra orgullosa su crecimiento. Mencionan que para tener apenas un año, ha crecido notablemente. Como siempre, Anneli se mantiene a su lado, cuidándolo con devoción. Los padres de Jack agradecen profundamente el trabajo de la doncella, afirmando que criar al pequeño ha sido mucho más fácil gracias a ella. Le preguntan por qué no visita a sus propios padres de vez en cuando, a lo que ella responde con una sonrisa tranquila, negándose con suavidad. Estoy bien así, ahora mismo, mi única prioridad es cuidar de Jack. A la mañana siguiente, Anneli le dice a Jack que es hora de su paseo matutino. Como siempre, lo carga con ternura y lo lleva por los senderos del jardín. Mientras caminan, ella le confiesa en voz baja que mañana tendrá que irse a visitar a su familia. Ha pasado demasiado tiempo sin verlos. Jack, aún con la mente infantil que posee, intenta consolarse, pero el viento comienza a soplar con fuerza. Cansado por la caminata, pronto cierra los ojos y se queda dormido. En ese instante, los recuerdos comienzan a brotar. Imágenes que creía enterradas, momentos que jamás pensó volver a revivir. Recuerda cómo era su hermana, cuando aún era dulce, amorosa, cuando su sonrisa era lo único que necesitaba para sentirse a salvo. En medio de esas memorias, algo se cuela, una pequeña melodía, casi un susurro. Su hermana solía tararearla cuando estaba de buen humor. La misma melodía que repetía con una sonrisa, al matar a cada uno de sus amigos. El terror lo despierta de golpe. No puede ser, se dice, con la respiración entrecortada. Esa melodía no puede existir en este mundo. Mira a su alrededor con desesperación, y se da cuenta de que no están en el lugar habitual donde suelen pasear. No reconoce el paisaje. La vegetación es más espesa, los árboles parecen cerrar el paso. Entonces la escucha. Anneli está tarareando la melodía. El miedo lo paraliza. Como no me di cuenta antes, piensa Jack. Después de tanto tiempo,
la había olvidado. Anneli lo mira con dulzura, sus ojos llenos de alegría. Ah, al fin despertaste, dice con una sonrisa suave. Pero Jack no ve a la doncella, ve al demonio que lo atormentó por 5 años. Esa sonrisa, esa voz, todo encaja. Han pasado 15 años después de todo, añade ella, como si hablara de un simple reencuentro entre viejos conocidos. Y en ese momento, Jack comprende por qué la diosa temblaba tanto. De alguna forma, su hermana lo había encontrado. Ella comienza a caminar junto a él, como si nada pasara. Con dulzura enfermiza le describe la vida que tendrán juntos, la casa en la que vivirán, los hijos que tendrán, las mascotas, las comidas que preparará solo para él. Todo con una voz suave, como si fuera lo más natural del mundo. Prométeme, le susurra al oído, que nunca volverás a dejarme. Jack no puede moverse. El peso del pasado, del trauma, del terror, lo paraliza. Su infierno apenas ha comenzado de nuevo. En medio de la desesperación, el prota suelta un grito increíble haciendo que su hermana lo suelte y éste se escape de ella. Esto, en evidencia, no lo toma para nada bien. Después de alejarse un poco, Jack se pregunta qué es lo que hará. Si regresa a la mansión, ella los matará a todos. En la desesperación, se da cuenta de que ha perdido nuevamente, que incluso cuando era un adulto no pudo hacer nada, y ahora menos. Pero esta vez, harto de ella, decide hacerle frente. No dejará que su hermana le quite su vida otra vez. Volviendo a escena, su hermana lo llama tranquilamente mientras el prota está escondido en un árbol. De repente, su hermana usa su habilidad para quemar completamente el árbol que estaba frente a Jack, y loca a más no poder, decide quemar todos los árboles que están a su alrededor, gritando que si no sale, tal vez ir a la mansión lo haga salir rápido. Jack la ataca, pero su ataque es detenido. Jack no entiende qué pasó, pero sin previo aviso es atrapado con unos hilos que son parte del cabello de su hermana, que los regó por todo el lugar, siendo así capturado de nuevo. Por un momento parece que nuestro prota no tiene escapatoria de esto, pero al darse cuenta de que puede hacerle daño a su hermana por esos hilos, Jack logra enviar todas las llamas a su hermana, haciéndola retorcer y gritar de agonía mientras es quemada viva. Sin embargo, en ese instante, su hermana redirige todas las llamas a su mano izquierda, arrancándosela y arrojándola, haciéndola explotar como si fuera una granada. Dicha explosión hace que ambos vuelen, pero antes de caer, Jack es atrapado nuevamente por su hermana, quien lo observa diciéndole que lo ama tanto, de una manera tan grotesca, y al acercarse a él, y siendo nuestro prota solo un niño, comienza a orinarse de nuevo, acto que su hermana comienza a limpiarle directamente con su boca. El prota cae en una espiral mental, donde se da cuenta de que no ha podido hacer nada nuevamente, que incluso al reencarnar en otro mundo su destino parece estar manchado con la presencia de su hermana. Sin embargo, en medio de su agonía, un espíritu aparece para su liberación. El suelo comienza a temblar. El espíritu le da la fuerza a Jack para hacer flotar una gran masa de tierra, Andrealfus, de la preciosa separación. Su hermana, al verlo, solo se alegra al ver lo fuerte y genial que es, diciendo que su hermano es súper genial. Jack lanza su ataque pensando que esta vez sí puede hacer algo, pero ella repentinamente aparece delante de él, atrapándolo definitivamente. Se da cuenta de que ella sacrificó su propio pie para poder volar y tomarlo en el aire. Sin más opción, decide caer en picada a un lago cercano, donde el impacto hace que los dos se suelten. Jack logra esconderse bajo una cueva dentro de la cascada, pero, como era de esperarse, esa loca, a pesar de todas sus quemaduras, a pesar de no tener una pierna y una mano, lo ha encontrado una vez más. Jack le lanza un último ataque confiado por todas las heridas que ella tiene, pero con un simple escupitajo rompe la roca. Ella termina atrapándolo una vez más, diciéndole que lo amará por el resto de su vida, que ella sabe lo grandioso que es y que matará a todas las que intenten mirarlo. Pero mientras ella hablaba sobre sus diatribas, cayó en una trampa, bolas de agua comenzaron a flotar alrededor de ellos. Su hermana se sorprende al ver que la cascada está flotando. Jack rápidamente hace flotar a su hermana para acabar con ella, pero a pesar del dolor que ella le ha causado, recuerda que es su hermana, que sin importar todo, ella lo ha cuidado en sus 2 vidas. Jack le dice que tiene 3 segundos para decidir, que si se olvida de él, la dejará libre. A lo que ella responde, que lo ama mucho, que es el mejor del mundo y que ella es la única mujer que él debería tener en su vida. El protagonista comienza a liberar la gran cantidad de agua contenida sobre su hermana.
La presión es tan descomunal que su cuerpo no resiste y se hace pedazos ante sus ojos. Él, empapado y temblando, cae de rodillas, sollozando. Con la voz quebrada, le pregunta por qué las cosas tenían que terminar así. A pesar de todo, a pesar de lo que ella había hecho, él no deseaba matarla. Era el único recuerdo vivo que conservaba de su vida pasada, y ahora, también eso se había perdido. Sus familias adoptivas lo encuentran poco después. Solo es un bebé, y el esfuerzo físico y emocional al que se vio sometido fue demasiado para su pequeño cuerpo. Antes de que pueda decir una palabra más, se desmaya, rendido por el agotamiento. El alma de su hermana aparece en un lugar extraño, flotante, nebuloso, como un escenario entre el sueño y la muerte. Mira a su alrededor, confundida, tambaleándose como si aún no entendiera del todo lo que ha ocurrido. Luego se ríe con suavidad, un poco torpe, y murmura: parece que he sido asesinada, pero no muestra rencor ni tristeza. Todo lo contrario. Sonríe con ternura mientras observa algo, alguien, que no alcanzamos a ver del todo. No me importa. Estoy feliz, susurra. Feliz de haber podido hablar contigo, de estar contigo, aunque solo fuera por un instante. Su voz se va apagando, al igual que su forma. Aunque el tiempo haya sido efímero, gracias por hablarme, hermano. La próxima vez, prometo encontrarte. Y con esas últimas palabras, su figura se disuelve lentamente en la bruma, dejando atrás un eco suave de despedida. La historia del protagonista es, en esencia, una metáfora sobre cómo los traumas más profundos, especialmente aquellos ligados al abuso, la manipulación y el amor deformado, pueden perseguirnos incluso cuando creemos haber escapado. La reencarnación no le garantiza la paz, porque el verdadero infierno no está en el mundo físico, sino en los lazos invisibles que nos atan desde dentro. Jack no escapa de su hermana al morir, porque no se puede huir del dolor que no se enfrenta, del miedo que no se nombra, ni del amor tóxico que alguna vez fue lo único que nos sostuvo. La figura de la hermana como Yandere representa el extremo del afecto desvirtuado, un amor que se convierte en prisión, que no sabe distinguir entre cuidado y control, entre cercanía y dominación. Es una personificación del trauma emocional severo, que se viste de dulzura pero actúa con crueldad. Ella no solo encierra físicamente a Jack, sino que encarna esa voz interna que lo ha convencido de que nunca podrá ser libre, que lo quebró al punto de hacerle creer que no merece salvarse. La diosa, que con torpeza le da la noticia de su muerte, representa la indiferencia del destino. Incluso el nuevo comienzo está condicionado por los errores del pasado. El universo no le da al protagonista un nuevo inicio, sino una prueba mayor, demostrar si ha aprendido a defenderse, a levantarse por sí mismo, a enfrentarse a su mayor temor con la fuerza que nunca tuvo antes. El poder de las alas de la deserción, capacidad para hacer todo ligero, para huir, para liberarse de cadenas, es simbólicamente perfecto. Es el don de quien solo ha conocido la opresión y el encierro, y que ahora necesita poder irse, decir no más, cortar con el ciclo de abuso y encontrar su propia voz. Pero este poder también es ambiguo. La huida constante puede volverse una prisión en sí misma si no se acompaña del coraje de enfrentar lo que aterra. Finalmente, el regreso de la hermana en la figura de Anneli nos recuerda que los monstruos del pasado no desaparecen solo porque dejemos de mirarlos. A veces se esconden bajo nuevas formas, más amables, más sutiles, y cuando menos lo esperamos, vuelven a sonreírnos con la misma dulzura enferma. El verdadero viaje del protagonista no es físico, sino espiritual, dejar de ser víctima. Dejar de vivir con miedo. Reconstruir su identidad desde las ruinas de su dolor. Aprender a amar sin destruirse en el proceso.